Soy Mónica Ramírez y esto es Empresarios contra Viento y Marea. Bueno, sean todas y todos bienvenidos a un nuevo episodio de Empresarios contra Viento y Marea. Hoy me acompaña una figura nacional, un hombre al cual admiro, respeto y de verdad que me honra que pueda estar con nosotros en el día de hoy. Él es economista, fundador de Data Analysis, ya saben de quién se trata, y por supuesto es el presidente de Data Analysis. Acá con nosotros Luis Vicente León, bienvenido a San Cristóbal, bienvenido al Táchira. Esto es una iniciativa de Fede Cámaras Táchira en la primera convención de importación y exportación. Así que bueno, ha sido la figura emblemática y qué bueno que estés y que nos puedas acompañar hoy. No, vale, yo encantadísimo. La verdad es que además venir a San Cristóbal es venir a mi casa, así que me siento como pez en el agua. Qué bueno, qué bueno. Bueno, tenemos que abordar los temas rápido porque en cualquier momento ya lo están llamando. Luis Vicente, ¿cómo comienzas tú? Vamos a empezar por el principio. ¿Naciste en? Bueno, nací en Caracas, pero soy tobareño. Ah, eso es bueno que lo aclares, o sea, que tienes sangre gocha. Yo soy gochísimo. Ay, qué bueno. Y además como muy militante. Además, sí. Saboy, estoy pendiente de mi zona. He hecho mucha actividad, tanto profesional como social, aquí, tanto en Mérida y Tobar como en San Cristóbal, porque a pesar de que mi familia era tobareña, en realidad mis tíos, abuelos, mi abuela, todos eran de aquí de Colón y vivían en San Cristóbal, así que yo me crié prácticamente en San Cristóbal, aunque debo decir que también echaba mis paseitos por Cúcuta con frecuencia. Ah, mira, binacional el hombre, qué bueno. Vienes de una familia numerosa, tu familia inicial, ¿tienes muchos hermanos? No, tengo muchísimos primos, solo tengo 2 hermanas, pero sí, una familia grande, sobre todo la familia andina, y muy unida, entonces siempre hemos estado cercanos. La comida, todo, qué rico. Mira, ¿en qué momento comienzas? ¿Por qué eliges economía, Luis Vicente? Porque en este momento ya todo el mundo te ve consolidado, pero cuando estabas en bachillerato, que uno termina bachillerato por lo general siempre muy perdido, no sabe hacia dónde tomar. ¿Qué fue lo que te indujo? ¿Ahí había un precedente en tu familia? ¿O fue porque un grupo de amigos que por lo general uno a esa edad se deja llevar? Cuéntanos un poquito de ese episodio. Mira, yo creo que me encantaría poder decir como los libros y casi de autoayuda, tú sabes, la visión. Lo soñaste. Nada de eso funcionó en mi caso. La verdad es que yo era buen estudiante en bachillerato y súper matemático. Y la verdad es que yo no empecé a estudiar economía. Empecé a estudiar ingeniería y matemática, que lo hice básicamente en paralelo. Pero en un momento determinado, la verdad es que me interesaba sí la política. Era una cosa también donde estuve metido de chamo, la política estudiantil, aunque también la nacional me interesaba. Y bueno, en un momento determinado sentí que necesitaba un poco de ciencias sociales más que solamente la matemática. Entonces hice mi carrera básicamente en las matemáticas, pero de ingeniería me mudé a economía, que era la ciencia social más vinculada a la matemática. Que te gustaba. Ya entiendo. O sea, quiere decir de que estabas como más formado hacia las ciencias duras, pero de alguna manera tuviste ese llamado. Y, o sea, que eras un muchacho reflexivo, a pesar de tu corta edad. No, sí, siempre, la verdad que sí, y con mucha participación social de niño. Era un poco, a lo mejor weird, como dicen los gringos, porque hacía cosas que no eran tan típicas de mis pares, aunque al final pasó una cosa muy simpática. Yo creo que muchos de mis amigos de bachillerato se sintieron como... oye, ¿qué es esto tan raro, tan diferente? Y se fueron como incorporando. Hicimos algunas cosas sociales, participación, formamos el centro de estudiantes, que por cierto, yo también formé el primer centro de estudiantes de la Universidad Católica de Economía. Entonces, bueno, ese proceso para mí fue muy rico, porque era contraintuitivo, no era lo que la mayoría de mis amigos básicamente hacían, pero además estaba mezclado con puras cosas
muy contradictorias, porque Sí. estaba metido en la matemática, me gustaban las ciencias sociales y hacía teatro. Entonces, esa Oye, cosa sí pero era qué como muy, combinación. muy rara, pero bueno, pues fue chévere. Pero fíjate que te ha llevado hasta lo que eres hoy en día. Pero hay un elemento que era el elemento que todos decían que vas a estudiar para saber cuánto vas a ganar, porque tienes que vivir de eso. ¿Eso te preocupó desde joven? Bueno, sí, siempre me preocupaba que fuera algo pragmático, Ok, que tuviera aplicabilidad. Es decir, exacto. yo quizás, que respeto muchísimo las ciencias sociales más profundas y creo que la gente tiene que ser muy superior mentalmente para decidir que va a estudiar filosofía, que va a Ajá. estudiar sociología, porque en verdad son materias espectaculares y fascinantes. Pero en mi caso sí tenía la necesidad básicamente de que tuviera la posibilidad pragmática de aplicarlo, de tener impacto, pero además de vivir, de saber, de poder vivir de eso. Oye, pero qué interesante. Ajá. Y cuando ya asumes y te especializas en economía, de allí, ¿por qué nace Data Analysis? ¿Fue porque tuviste que hacer un trabajo? ¿Fue porque sentiste la necesidad de que había un vacío de información que había que llenar? ¿O cómo fue ese proceso? ¿O fue intuitivo también? ¿O cómo fue? Mira, yo creo que en este podcast lo deberían borrar todas estas cosas que yo voy a decir, porque Vamos a borrarlo. si los chamos lo ven, van a creer que todas las cosas pueden pasar así, Ajá. sin planificación, y yo sí creo en la planificación. Pero lo de análisis tampoco fue para nada Cuéntanos planificado. entonces cómo fue eso. Es pura, casi que de casualidad. En verdad, número uno, yo, como te decía, combiné un par de cosas que en ese momento no eran tan comunes. La matemática con la economía, la estadística con la economía, que hoy es completamente normal. Es más, tú puedes estudiar en la Universidad de Estados Unidos economía política economía política y matemática juntas. Es decir, hay una carrera que la junta, que fue lo que yo hice al Ok, final de cuentas. ok. Mi posgrado de análisis de entornos políticos, mi carrera era de matemática y economía, y por lo tanto esa es como una fusión extraña. En el camino de esa conformación, en mi actividad, que empezó siendo muy distinta, empezó siendo, yo fui Profesor. el presidente de la Cámara Venezolana de la Industria del Vestido. Del vestido, sí. Y estuve metido fundamentalmente en el sector, era industrial. Es decir, no es, aunque suena a fashion y Sí, moda, a fashion, y pero está no. vinculado, era más todo el tema de producción, de Claro. importaciones, de las relaciones en las cadenas empresariales. Y siendo presidente, en realidad, Data Analysis era una empresa muy pequeña, pero que fue muy interesante, porque la funda, en realidad, un estadístico, un tipo muy importante que se llamaba Aristides Torres, Ok. y Aristides monta Data Analysis para servir de encuestadora para los canales de televisión. En aquella época, cuando tú estabas en elecciones, los canales sí podían producir los exit polls y decir quién iba ganando antes de que fuera anunciado Sí, por el es Consejo verdad. Nacional Electoral. Entonces, Data Analysis se funda para servir a Radio Caracas Televisión en ese momento. Pero Aristides muere muy joven, a los 2 años de fundar Data Data Analysis. Analysis. Y la que compra Data Analysis es Beneconomía, que era una empresa de análisis de entorno venezolano, y el grupo 1BC, que era el dueño de Radio Caracas. Ellos compran Data Analysis Ok. a la viuda, porque no Claro, había claro. nadie que la Que generara. pudiera Y hacerle realmente frente. yo entro como socio en una cosa que se llamaba Bene Consultores, que era la consultora de Beneconomía. Se separó la consultora de Beneconomía y se quedó con Data Analysis. Oye, qué Y yo interesante. entré en ese grupo que conformó ese proceso. En realidad era una consultora, era mucho más grande como consultora que como encuestadora. La encuestadora era enana, Data Analysis era una cosa chiquitica que usábamos básicamente para algunas cosas muy particulares. Pero mi orientación era estadística y mi orientación era una orientación numérica. Entonces aplicábamos mucho Qué los interesante. estudios
numéricos, la pregunta, la encuesta, los focus groups a la consultoría. Claro. Y al final, lo que terminó pasando es que Data Analysis se comió todo lo demás y quedó como la gran empresa que hoy es que es hoy en día respetable referente. 100%, un referente, indiscutiblemente. Luis Vicente, hemos vivido momentos de verdad bastante, digamos, diferentes. Yo en un momento decía, si habría la forma de medir, yo digo, bueno, de repente Data Analysis tuvo que detener su trabajo en algún momento. Estamos hablando de 2017, 18, 19, estábamos en momentos tan fuertes. Yo creo que si se pudo haber medido era que el venezolano estaba deprimido en ese momento, ¿no? Mira, nosotros hemos, como el país, vivido todos los ciclos, desde época de expansión impresionante, donde llegamos a tener 400 personas en nuestro staff, encuestadores, supervisores, consultores, y también hemos tenido épocas de crisis muy importantes en Venezuela, donde la empresa tuvo que hacer reducciones muy importantes y nos quedamos como muy pequeñitos en el proceso. Nunca hemos salido del mercado, nunca hemos cerrado para nada, pero pasaste de tener 400 personas a momentos, digamos, muy chiquitos de 60 personas, que tampoco son chiquitos para una consultora, pero en comparación a nuestra historia, era como bastante restringido. Pero la verdad es que siempre hemos tenido la capacidad de surfear esas olas. Es decir, hemos podido mantener la empresa hoy es una empresa bastante grande con clientes de muchísimos sectores. Obviamente nos conocen más por la información pública y además por la que es más chiquita para nosotros, que es la investigación sociopolítica. Es decir, la gente oye una encuesta en los medios de comunicación y normalmente arranca un tema político que por cierto siempre es escandaloso en una sociedad polarizada, etc. Pero eso para nosotros es lo más pequeño. Nuestro trabajo más fuerte es empresarial, es privado, es investigación de mercado, investigación de opinión pública, pero vinculada a la empresa, escenarios, proyecciones económicas. Ese es nuestro trabajo más importante. Súper interesante. El comportamiento del consumidor, Luis Vicente, ¿cómo cambió, digamos, desde los últimos años, en ese tiempo del 2015 al 2020, 2025? ¿Cuál ha sido ese rasgo, esa variable en el comportamiento del consumidor que les ha impactado a ustedes más? Y que ustedes de manera, vamos a ver por dónde va esto, sobre todo en nuestro país. Los consumidores van cambiando con el país. Claro. Van cambiando con varias cosas. Van cambiando con la situación del país, pero también van cambiando con las generaciones. Es decir, las generaciones importan muchísimo para entender el comportamiento del consumidor. Cuando nosotros empezamos a hacer los primeros estudios del consumidor en Venezuela, los celulares eran prácticamente un ladrillo así grandote que lo máximo que tú puedes hacer era una llamada telefónica. Hoy el celular no solamente es una computadora, o muchísimo más sofisticada que una computadora convencional, sino que además es la herramienta de vida, de recreación, de negocio, de trabajo, de una gran parte de la población. Y eso, por supuesto, genera cambios significativos en la forma como los consumidores se enfrentan a las marcas, a los lugares de compra, a las cosas que compran. Y luego, las nuevas generaciones básicamente van como buscando cómo diferenciarse de sus padres, diferenciarse de sus abuelos, de las generaciones previas o anteriores. Entonces, claro, ellos siempre están buscando cosas nuevas que crear, que hacer. Todos nosotros también lo hicimos. Pero las brechas hoy son mucho más grandes porque el avance tecnológico es de brincos gigantes en comparación a los brincos del pasado. Entonces ese consumidor nuevo, un consumidor ni siquiera le estoy hablando de un niño, un consumidor de 30, 35 años, es un nativo digital, es una persona que nació hoy en la cuna, ya sabía cómo agarrar una tablet,
o cómo prender su televisor y moverlo. Todos estos elementos hacen que su mente sea muy distinta. Por ejemplo, los consumidores hoy, con respecto a los consumidores del pasado, son completamente impacientes. Claro. Es un consumidor que quiere todo de inmediato, claro. que no puede esperar, que siente la información, cómo se consume la información. Es lo mismo, que es como tú vas pasando el celular, el troll. Se consumió en vida, en vivo. Es decir, el cuento de que tú vas a hacer una entrevista como periodista, que va a salir un artículo mañana o pasado mañana. Cuando ese artículo salió, ya tienes como 60 temas nuevos en la mente de ese consumidor. Entonces, tienes que adaptarte básicamente a procesos nuevos. La televisión, por ejemplo, todo inmediato. Existe, por supuesto, pero un venezolano de hoy ve la televisión con muchísimo menos penetración que lo que nosotros pudimos haber visto. Teníamos. Él, por ejemplo, ve a demanda lo que quiere en una aplicación, ve podcast, ve YouTube. Claro, todas las plataformas, había por haber. Entonces, y él escoge. Claro. Ya no es ni siquiera que él tiene que estar obligado a una parrilla, sino que simplemente va decidiendo las combinaciones que... Ahora, hay algo, sé que ya dentro de breves ya tienes que ir también acá a exponer tu tema. Quisiera que nos comentara uno de los aspectos que tuvo mayor trascendencia fue el emprendimiento. Realmente en Venezuela se disparó el emprendimiento con una mayor cantidad con respecto a América Latina. Sí, ¿verdad? Sí. No, nosotros, y no es nuevo. La gente cree que el desarrollo del emprendimiento en Venezuela está vinculado a la crisis más profunda que hemos vivido en los últimos años. No es verdad. Nosotros hicimos ya hace más de 20 años el primer estudio sobre el tema emprendimiento, el tema empresario, etcétera, en un estudio mundial que lo dirigió el IESA, en Venezuela lo dirigió el IESA, perdón, en el mundo se hizo el mismo estudio en casi 40 países. Y ya en aquel momento, hace 20 años, el porcentaje de la población venezolana que se vinculaba a un negocio, a un emprendimiento, a una autogeneración de inversión, era muchísimo más alta, no solamente que la de América Latina, era por encima de los promedios mundiales. Somos más arriesgados. Bueno, yo creo que eran curiosos, mezclados con arriesgados, mezclados... Y preparación también, seguramente. Mezclado con, en efecto, había una... preparación, formación, que era bastante más alta que la del resto de América Latina. Qué bueno. Universitaria o técnica. Claro. Y eso generó que la gente quisiera desarrollar sus propios proyectos mucho más. Claro. También es verdad que en Venezuela el nivel de informalidad ha sido muy elevado. Claro, y esa informalidad también hacía que la gente buscara muy rápidamente negocios. Y negocios que no siempre eran formales. Pero también buscando quizás atajos, ¿no? Porque como todo, hay quien busca el lado más formal y hay quien busca los atajos. Mira, hay una pregunta muy interesante que quiero que me comentes también, y es, en un país tan polarizado políticamente, el que dé cifra acerca del comportamiento siempre se vincula a la parte política sin querer, o a veces queriendo, porque a veces antes de una elección uno tiene que dar datos de lo que está pasando. Cuéntanos cómo has asumido tú a nivel personal de Vicente León, que en algunos momentos se te dice que estás de un lado y otras veces se te dice que estás del otro lado. Cuéntanos, ¿cómo lo has asumido? Mira, la verdad es que este tema es un tema muy común en todas las encuestadoras de países, digamos, volátiles o polarizados, como es el caso venezolano. Es decir, tú sacas una encuesta donde dice que va ganando un candidato o que va a perder otro y, bueno,
todo el resto se siente afectado y además siente que hay que matar el mensajero, que hay que matar el tipo que está diciendo que yo voy perdiendo. Que ¿Pero te ha afectado a ti en lo personal? Bueno, siempre te molesta de alguna manera, sobre todo los insultos, etcétera, que son además en Venezuela, bueno, en Venezuela no, los haters, que son esos odiantes de Twitter y de redes sociales, existen en todo el mundo. Claro. Hay un artículo espectacular en España de uno de mis periodistas favoritos, que es Pérez Reverte, que decía, mira, esta escondite en el que vive la gente que escribe en Twitter hace que lleguen a unos niveles de ataque e insulto que no existen en la vida real. Oye, hay gente que se ha deprimido y hasta hay suicidio, o sea, por ello. Claro, pero si te soy sincero, yo esto no lo veo como un tema personal. Lo veo como parte del calor y del debate. Porque político. Eres pragmático. Entonces, la verdad, mira, a veces me río, yo los provoco también. O sea, le he hecho bromas. O sea, ya a esta altura del partido, primero, tú tienes un caparazón de morrocoy que te da 3 pitos, porque tú al final sabes que lo que tú estás diciendo básicamente corresponde a un análisis. A lo que tú estás viendo. Porque yo no soy el dueño de la verdad, por supuesto que me puedo equivocar. Las encuestas son parte de las ciencias sociales, no es una ciencia exacta. Por lo tanto, todo eso puede pasar. Pero en realidad, yo a esta altura del partido no le paro nada a eso. Luis Vicente León dice que no se va de Venezuela, ¿lo mantiene? Mucho menos ahora. Yo he vivido en muchísimas partes del mundo y conmigo. Tengo vida en Colombia, tengo vida en España, he vivido en Inglaterra, en México, en Argentina. Es decir, conozco qué significa vivir en un mundo desarrollado como Inglaterra o España, o con países más, en aquella época cuando viví en Colombia era un país bastante más pobre y más pueblerino. Hoy hay una realidad distinta. Diferente, claro. Pero no te va. Después de todo eso, yo si tengo que escoger cuál es el mejor lugar del mundo para vivir, no me cae la menor duda que es Venezuela. Entonces aquí quiero estar. Qué bueno. Luis Vicente, si tuvieras la oportunidad, imagínate, de poder hablar con el Luis Vicente de bachillerato, que todavía estaba buscando hacia dónde iba, ¿qué le dirías? Bueno, primero me hubiera a lo mejor comido algunas etapas para llegar a donde estoy, que es lo que me gusta hacer. Entonces me hubiera podido dar unos consejos, pero de formación. O sea, yo creo que esa mezcla le faltaba, por ejemplo, haber hecho análisis un poquito más de historia y filosofía. Eso me hubiera dado como una visión proyectiva más profunda. Trataré de hacerlo después, de estudiarlo, de meterme, de entender, pero creo que joven eso hubiera sido muy importante. Pero también le dirías quizás, vamos a tener éxito tranquilo, porque vamos a llegar, yo creo. Sí, aunque yo creo que paradójicamente quizás eso sí se corresponde con los análisis que se han hecho sobre el éxito empresarial. ¿Qué es para ti o el éxito profesional? El éxito profesional para mí es llegar al punto en el que tú estás haciendo básicamente lo que quieres y te da nota, que no lo estás haciendo por sacrificio, que no hay nada que te gustaría hacer más que lo que estás haciendo. Eso para mí es el éxito profesional, cuando tú logras hacer lo que quieres. Y eso además te permite vivir, te permite relacionarte, te permite dar ejemplo, enseñar. Eso para mí es el éxito. Y creo que, bueno, quizás lo único que sí coincide con esas recetas de éxito, en mi caso particular, no coincide la planificación porque yo no lo planifiqué, no coincide que era lo que me gustaba de chiquito porque no era verdad, o sea, todas esas cosas no coinciden, pero hay algo que sí, y era que yo quizás desde muy pequeño siempre supe que iba a ser algo importante, que podía ser exitoso y que no tenía miedos sobre eso. No tenía miedo. Yo siempre pensé que iba a poder
mantenerme, tener mi vida, ser económicamente solvente. Es decir, esas cosas no me preocuparon nunca. Pero quizás porque tu entorno de alguna manera también te lo reflejó. No, yo vengo de un entorno de clase media más bien retada, de clase media que tuvo que hacer mucho esfuerzo. No vengo de una familia acomodada que todo me lo podía resolver para nada. Yo tuve que trabajar durante toda mi carrera universitaria, tuve beca en la Universidad Católica, yo no era un estudiante equivalente a mis pares o a mis amigos. Mis amigos de la Universidad Católica, que en esa época era la Universidad Ciprina, claro. todos ellos venían de su casa tranquilitos, en su carro, y de ahí se iban a almorzar en su casa, iban de viaje a cualquier parte del mundo. No, yo tenía que trabajar. No, pero fíjate que importante, digo yo, el entorno por tu diálogo interno. Tu diálogo interno era positivo. Sí, y quizás no porque lo estudiaste premeditadamente, sino porque realmente tu entorno de alguna manera te tuvo que haber reflejado eso. El entorno desde la perspectiva personal. Ajá. Sí, te he hecho una anécdota que es muy divertida. Mi mamá, para mí, era impresionante. Ella siempre te decía, no, te están predestinados. Yo no soy de predestinación, pero ella, o sea, están predestinados a ser exitosos. Mira lo que pasó. Mi mamá era de Tovar, Estado Mérida, y mi papá era del Valle del Espíritu Santo en Margarita. Dios. Es decir, dos cosas completamente distintas. Pero resulta que eso que parecía tan alejado tiene una cosa en común. El Día de la Virgen del Valle y el Día de la Virgen de Regla, el 8 de septiembre, es el mismo. Y la feria del pueblo de mi papá y del pueblo de mi mamá era el mismo. Y mi mamá tomó eso como una señal. Entonces decía, mira, de tan lejos, no sé cuánto, y resulta que las vírgenes, y esos son mensajes divinos. Ay, pero entonces, qué linda. Y yo me crié alrededor de eso. Yo crecí de chiquitico sabiendo que había algo especial, porque ese mensaje de las dos vírgenes en dos pueblos chiquiticos, tan alejados, Oye, no, gracias a Dios que lo viví así, claro, porque te voy a contar una historia. Ajá. Ya muchísimos años después, grande, desarrollado, dando clases en el IESA, estoy hablando hace 15 años, o sea que ya era viejo incluso, yo he hecho esta historia como parte personal. Y una de mis alumnas era la madre superiora del María Auxiliadora, del colegio María Auxiliadora Las Salesianas en Caracas. Okay. Y la madre levanta la mano y me dice, qué pena, profesor, romperle toda esa ilusión que usted ha tenido en toda la vida, esa magia, se la voy a romper. ¿Y por qué? ¿Cómo que me la va a romper? ¿Qué significa? Me dice, bueno, te le voy a explicar una cosa. El día 8 de septiembre, que es el día de la Virgen del Valle y de la Virgen de Regla, en realidad es el día de la Virgen María. Es el día de la Virgen. Y todas las vírgenes que no aparecieron, la Chinita tiene un día porque apareció, la Coromoto tiene un día porque apareció, la no sé qué tiene un día porque apareció, la Coromoto no, la Guadalupe, la Chinita, todas. La Virgen del Valle y la Virgen de Regla no aparecieron. Entonces el día es el día de la Virgen María. Pero tú no lo sabías. Lo bueno es que como no lo sabías, qué bueno que prevaleció ese espíritu de tu mamá y fue definitivamente lo que produjo esa diferencia. Mira, de verdad que bueno, ya concluimos. Muchísimas gracias, Luis Vicente, por habernos ayudado a compartir todas estas historias acerca de ti. Te voy a hacer llegar el programa para que lo compartamos. Gracias. Y bueno, será hasta una nueva oportunidad. Luis Vicente en este momento va a asumir, vas a hablar de tu tema. Vamos a hablar del entorno nacional y su impacto sobre el tema exportador-importador, la relación bilateral. Pero Venezuela va bien, de aquí para adelante vamos bien. Por lo menos bien. Somos optimistas, ¿no? Claro que sí. Entonces, bueno, amigas y amigos, de verdad que espero que hayan disfrutado tanto como nosotros esta entrevista en el día de hoy y manténganse, como siempre, en sintonía. Un nuevo episodio les espera.